Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Natalia. Yo soy ayudante de segunda de la Cátedra 2 de Farmacología de la UBA. Este es el primer video en el que vamos a estar hablando de la farmacoterapia contra parásitos. Antes de hablar de los fármacos, vamos a clasificar a los parásitos en endo y ectoparásitos según se encuentren respectivamente dentro o fuera del huésped humano. Dentro de los endoparásitos tenemos a los protozoarios y a los helmintos. Ambos se pueden además clasificar según donde se localicen en tisulares e intestinales. Los ectoparásitos son representados por el grupo de los artrópodos. En esta clase, en esta primera parte, vamos a hablar de los protozoos tisulares. De los que vamos a ver son los que generan estas enfermedades que ven acá, así que vamos a comenzar por la enfermedad de Chagas y los fármacos contra la misma. Bueno, algo de generalidades. Recuerden que la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana es producida por Trypanosoma cruzi, ya lo deben haber visto en otras materias. La principal vía de transmisión es la vectorial, por el insecto también llamado vinchuca. Otras formas de transmisión, no menos importantes, son la transplacentaria y la horizontal por medio de transfusiones de sangre, trasplantes de órganos sólidos o también por vía oral, mediante jugos o agua contaminados con estas vinchucas infectadas con este parásito. Rápidamente, el ciclo biológico lo repasamos. La vinchuca infectada pica y defeca, inoculando a los tripomastigotes que van a ingresar a vía sistémica, van a infectar a las células, se van a diferenciar en amastigotes, los cuales van a dividirse y multiplicarse, liberando después de las células a varios tripomastigotes que van a ser nuevamente ingeridos por una vinchuca que va a, obviamente, nuevamente infectarse, perpetuando el ciclo biológico. En cuanto a la evolución clínica de la enfermedad, podemos reconocer dos fases. Por un lado, la fase aguda, en la primera infección, en donde por lo general los pacientes lo cursan de forma asintomática, pero podemos tener, por ejemplo, en el sitio de inoculación, el característico signo de Romania, que era ese edema bipalpebral con adenopatías y conjuntivitis. También puede aparecer un cuadro pseudogripal. Y en pacientes inmunodeprimidos, recuerden que puede haber formas más graves como la meningitis o la miocarditis. Después de esta fase aguda, los pacientes pasan a una fase crónica, en donde ya no son detectables los niveles de parasitemia. Sí podemos medir los títulos de los anticuerpos, y aquí la mayoría lo cursa de forma asintomática, pero en un 20-30%, después de 20-30 años de evolución de la enfermedad, podemos llegar a tener compromiso orgánico, principalmente cardíaco y digestivo. Acá en Argentina igual es más frecuente ver el compromiso cardíaco de la enfermedad. También puede aparecer lo que es la reactivación de la enfermedad durante esta fase crónica, y esto se da más que nada cuando la inmunidad está comprometida. En cuanto al tratamiento, tenemos dos opciones terapéuticas, o el benzniazol o el nifurtimox. No los dos en combinación, sino uno o el otro. Ambos tienen en su estructura un grupo nitro, y el mecanismo de acción es similar. Son ambos profármacos, recuerden eso, y generan la muerte del parásito mediado por el daño oxidativo. ¿Cómo se genera este daño oxidativo? Porque este grupo nitro se va a activar, más bien reducir por la nitroreductasa mitocondrial del parásito, que va a, por sí solo, generar daño oxidativo, pero también induce la formación de otras especies reactivas que perpetúan este estrés y daño celular. La forma de administración para ambas medicaciones va a ser oral. Tienen ambas una buena absorción. Sí, recuerden que el nifurtimox tiene un importante primer paso hepático, así que lo que llega a circulación sanguínea es menor que la dosis administrada. En cuanto a la distribución, tienen ambos buena distribución, y la vida media del benzniazol, como ven, es mucho mayor que la del nifurtimox, y esto permite que la posología del benzniazol sea 2 veces al día, mientras que la del nifurtimox va a ser 3 veces al día. El metabolismo de ambas es a nivel hepático y la excreción es a nivel renal. En cuanto a los efectos adversos, estos son dosis y edad dependientes, es decir, a mayor dosis y a mayor edad, mayor es la incidencia de los mismos y su gravedad.
Yo acá los dividí según en qué momento de la terapia suelen aparecer. Por lo general, el tratamiento con benznidazol o nifurtimox es de 2 meses o 60 días. Los primeros en aparecer son los efectos adversos gastrointestinales, que pueden ser náuseas, vómitos, epigastralgia, dolor abdominal. Estos se pueden paliar consumiendo la medicación junto con las comidas. El fármaco más asociado a este efecto adverso es el nifurtimox. Por otro lado, tenemos las dermatitis, asociadas principalmente al benznidazol. De hecho, este es el efecto adverso que más frecuente se halla con la terapia con este fármaco. Y bueno, las dermatitis en realidad, dentro del grupo de las farmacodermias, puede ir desde un exantema maculopapular hasta un síndrome de Stevens-Johnson. Por otro lado, tenemos las citopenias. Lo más frecuentemente asociado es neutropenia, pero también se puede ver trombocitopenia. Esto se asocia al benznidazol más que nada. Por otro lado, tenemos hepatotoxicidad con un patrón hepatocelular en el laboratorio. Además, antes del mes del tratamiento puede aparecer alteraciones a nivel del sistema nervioso central, como pueden ser insomnio, alteración de la concentración, de la memoria, episodios de psicosis, anorexia. Esto se asoció más que nada al nifurtimox. Por otro lado, puede aparecer una neuropatía periférica expresado como dolor urente a nivel plantar, pero también a nivel palmar, o bien parestesias. Por último, puede aparecer en los esquemas que realizamos con nifurtimox en niños un compromiso ponderal, asociado más que nada al efecto de anorexia que genera este fármaco. En cuanto a los criterios de suspensión, tenemos los siguientes. La dermopatía severa, que puede ser un rash generalizado con adenomegalias y fiebre. Recuerden que si el rash es más leve, uno podría llegar a tratarlo con antihistamínicos y corticoides antes de pensar en suspender el fármaco. Hepatotoxicidad. Esto recuerden los criterios de laboratorio frente a los cuales yo suspendo el fármaco. Lo vimos en el primer módulo. Mielosupresión. Por eso hacemos controles hematológicos periódicos. Pérdida de peso de más del 20% del peso basal. Y neuropatía periférica. En general, tarda en revertir este efecto una vez retirado el fármaco. Está contraindicado en el embarazo, ya que son categoría X, es decir, son teratogénicos. Jamás vamos a tratar a una paciente con enfermedad de Chagas durante su embarazo. Falla renal o hepática, algún trastorno neurológico de base y haber tenido antecedentes de hipersensibilidad con estos fármacos. En cuanto a las interacciones, cabe mencionar el efecto disulfiram asociado con benznidazol. Si recuerdan del primer módulo, este efecto aparecía cuando yo combinaba un fármaco con alcohol. Por eso se recomienda a los pacientes evitar tomar alcohol durante la terapia. Ahora, ¿a quiénes vamos a tratar? Bueno, para ello tenemos que pensar, por un lado, en quienes hubo una respuesta significativa frente a la terapia. Esto tiene que ver con una reducción de la parasitemia, una reducción de los títulos de los anticuerpos, y por otro lado, cuál es el riesgo de que aparezcan efectos adversos durante el tratamiento. Es decir, siempre hay que tener en cuenta los riesgos y beneficios para el paciente. En general, cuanto antes se trate, es decir, cuanto más temprano de la evolución de la enfermedad se trate, mejor fue la respuesta y menor fueron la incidencia de efectos adversos. Así que vamos a tratar a todo paciente en fase aguda, bien, en donde se vio que hubo una eficacia del 80% en este grupo, a toda reagudización, y en los pacientes de fase crónica hay que tener un poco más de cuidado, por esto de que cuesta más tener una respuesta a la terapia y es mayor el riesgo de que aparezcan los efectos adversos. Así que vamos a tratar a todo paciente con fase crónica que tenga menos de 19 años, a las mujeres en edad fértil y a los donantes de órganos sólidos. A quienes definitivamente no vamos a tratar, aquellos pacientes que estén en fase crónica, que tengan más de 55 años, por esta mayor incidencia de efectos adversos con la edad, y aquellos que estén sintomáticos con fase avanzada de la enfermedad. Esto también tiene que ver con que en algunos estudios se demostró que administrar un tratamiento a personas con ya una cardiopatía instaurada no retrasaba la progresión de esa cardiopatía. Así que el riesgo era mayor que el beneficio.
Tampoco vamos a tratar, obviamente, a quienes presenten contraindicaciones y en quienes vamos a evaluar. O sea, hay un grupo de pacientes que está medio en un gris. Acá vamos a evaluar el tratamiento en aquellos pacientes que estén en fase crónica, entre los 19 y los 55 años, pero que no tengan una evidencia de cardiopatía. Ahí se evalúa. Y también se evalúa dar quimioprofilaxis secundaria en el caso de las reactivaciones. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de lo que es la farmacoterapia contra la toxoplasmosis. Bueno, para empezar, es una zoonosis parasitaria producida por el agente Toxoplasma gondii. El ciclo biológico tenemos acá representado. El huésped definitivo son los felinos que tienen justamente en donde se da la reproducción sexual y eliminan por heces a los ooquistes de este parásito. El huésped intermedio, en este caso el humano y otros vertebrados, ingieren los ooquistes. Estos se diferencian a las formas metabólicamente activas, que son los taquizoitos, que ingresan a vía sistémica e infectan los diferentes tejidos en donde, bueno, se multiplican y se diferencian a estas formas latentes o metabólicamente inactivas, que son los bradizoitos. Entonces, ¿cómo se transmite? Ya sea por la ingesta de vegetales o agua contaminada con las heces de estos felinos infectados, o bien con la ingesta de carne mal cocida que contiene estos bradizoitos enquistados. Otra forma no menos importante es la vía de transmisión transplacentaria. ¿Cuáles son las formas clínicas? Se identifican 5 en general. Por un lado es la adquirida en inmunocompetentes. En estos pacientes en general se presenta más que nada de forma sintomática, pero también puede darse un cuadro de tipo mononucleosiforme. En los pacientes inmunodeprimidos lo que se suele ver es la reactivación de esta forma latente, estos bradizoitos que nuevamente se diferencian de taquizoitos y empiezan a replicar de forma activa. En estos pacientes en general aparece lo que es la encefalitis con una lesión ocupante de espacio y también pueden tener, por ejemplo, corioretinitis o neumonitis. Después tenemos la forma congénita, que clásicamente se presenta como la tétrada de Sabin, aunque obviamente no ocurre en todos los casos, o como una torch. Y después tenemos la toxoplasmosis en el embarazo, que en realidad, bueno, es básicamente el riesgo de que se dé la infección congénita, ¿no? Y por otro lado, la forma ocular, que en general es otra forma de presentación que se da en inmunocompetentes, pero que el curso clínico es diferente y se cree que la adquisición de la misma también lo es, así como hay unas diferencias en el tratamiento. En cuanto a los fármacos ofrecidos, por un lado tenemos a la pirimetamina. La misma es un antifolato que inhibe a la dihidrofolato reductasa parasitaria, tiene mayor afinidad por esta que por la humana, y lo que hace es inhibir entonces la síntesis del tetrahidrofolato necesario para la síntesis de ADN y para también las proteínas de este protozoario. Esto hace que, obviamente, la forma frente a la cual es más activa este fármaco sean los taquizoitos que están activamente replicándose y no así frente a los bradizoitos, que son estas formas metabólicamente inactivas. La administración es por vía oral, con una muy buena absorción, se distribuye de forma amplia a nivel del hígado, del vaso, atraviesa la barrera hematoplacentaria y la barrera hematoencefálica, obviamente necesaria para, por ejemplo, tratar una eventual toxoplasmosis congénita o una encefalitis por toxoplasmosis, y su vida media es de 100 horas. El metabolismo es parcialmente por el hígado y se excreta por vía renal. ¿Cuáles son los efectos adversos? El más importante que se tienen que llevar de la pirimetamina, por ser un antifolato, es la mielosupresión, causando por lo general anemia, pero también se puede ver leucopenia y plaquetopenia. Por ello se hacen controles hematológicos semanales y se adiciona al esquema de tratamiento siempre el ácido folínico, que es un análogo que participa de la vía de la síntesis del tetrahidrofolato, que evita que aparezca este efecto adverso, pero no así evita el mecanismo de acción de la pirimetamina. Entonces, otros de los efectos adversos puede ser el malestar gastrointestinal y los exantemas, como también mal sabor de boca, y ahí vamos. Las precauciones, es decir, con quiénes pacientes tenemos que seguir con más cuidado. Por un lado, a todo paciente que tenga déficit de folato, es decir, embarazadas, pacientes con alcoholismo, pacientes con enfermedad
hepática, aquellos que tengan también déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ya que se vieron casos de hemólisis. Y por otro lado, pacientes con falla renal o hepática hay que tener más cuidado. ¿En quiénes está directamente contraindicado? En aquellos pacientes que tengan hipersensibilidad o anemia por deficiencia de folato, obviamente acá hay que controlar eso primero, y lactantes menores de 2 meses. ¿Qué pasa con las embarazadas? Bueno, en el embarazo es categoría C, y esto implica que lo que se recomienda es no usar en el primer trimestre o en esas primeras 18 semanas de gestación. Recuerden, la pirimetamina es un antifolato, por ende puede causar alteraciones en lo que es el cierre del tubo neural. Y por ende, en ese primer trimestre donde tenemos la organogénesis, es que no vamos a dar la pirimetamina. Ahora, la aspiramicina es otro de los fármacos que se puede utilizar, es un macrólido, inhibe la subunidad 50S, el efecto que tiene es, en verdad, profiláctico. Lo que va a hacer la aspiramicina al administrarla es reducir el riesgo de la transmisión vertical. No es eficaz cuando el feto ya está infectado por los taquizoitos. Entonces, la aspiramicina lo que hace es, en realidad, concentrarse a nivel del tejido placentario y evitar que haya ese pasaje del taquizoito a través de la placenta hacia las células fetales. En cuanto a lo que es la farmacocinética, la vía de administración también es oral, tiene buena absorción, se distribuye de forma amplia, acumula principalmente en fagocitos y en tejido placentario, se metaboliza a nivel del hígado por CYP y se excreta por vía renal, biliar, por leche materna. En cuanto a los efectos adversos, como los otros macrólidos, la verdad es que es bien tolerado. Pueden aparecer, digamos, algo de malestar gastrointestinal, reacciones de hipersensibilidad, parestesias transitorias se han reportado también. Y en cuanto a la hepatotoxicidad, se presenta con un patrón colestásico o mixto. En cuanto a las contraindicaciones, principalmente es la hipersensibilidad. ¿Y en quiénes vamos a tener precaución? En aquellos pacientes que tengan déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque también se vieron casos de hemólisis. En el embarazo, la aspiramicina es categoría B. Ahora bien, ¿a quiénes vamos a tratar? Como ya dije antes, los fármacos en realidad que vimos son más eficaces frente a las formas activas de este parásito. Por ende, vamos a tratar a todo paciente que esté en la fase aguda o en la reactivación, en donde lo que nosotros nos encontramos es con los taquizoitos. No hay una terapia eficaz contra las formas latentes o contra los bradizoitos. Vamos a tratar a los inmunocompetentes solamente en los casos que tengan una enfermedad grave. Y esto no suele ocurrir muy seguido. A los inmunodeprimidos los vamos a tratar bien, más que nada, recuerden que son estas reactivaciones. Aquellos pacientes que tengan colirretinitis activas. En el embarazo, acá a diferencia del Chagas, sí se trata para evitar justamente la transmisión vertical. Y todo paciente con toxoplasmosis congénita. Ahora, ¿cuál es el esquema básico de tratamiento? Y antes de darlo, yo voy a recordarles que, a diferencia de la enfermedad de Chagas, acá no se recomienda la monoterapia por el riesgo de aparición de resistencia y por una cuestión de eficacia. Se vio que combinando más de un fármaco, el tratamiento era mucho más eficaz en disminuir la carga parasitaria. En general, el primer medicamento que se da es la pirimetamina, por ser justamente el de mayor eficacia conocido para el tratamiento de la toxoplasmosis, y se adiciona el ácido folínico para evitar el efecto de la mielosupresión. Como primera línea se agrega la pirimetamina, la sulfadiazina, que es un fármaco visto en el primer módulo. Este esquema es el que tiene mayor eficacia y además tiene acción sinérgica, porque recuerden que la sulfadiazina también actúa en lo que es la inhibición de la síntesis finalmente de este tetrahidrofolato, inhibiendo en este caso la dihidropteroato sintetasa. Lo que sí vamos a ver como contra de este esquema es que recuerden que las sulfas
O sea, dos de los efectos adversos más importantes era, por un lado, las farmacodermias que generaba, y recuerden también la cristaluria, así que estos pacientes tienen que estar muy bien hidratados para asegurar una buena diuresis, pero por otro lado hay que tener mucho más en cuenta lo que son las farmacodermias, porque la combinación de estos fármacos tiene más riesgo que cada una por separado en la incidencia de estos efectos adversos. Después, como segunda línea, en vez de sulfadiazina podemos administrar clindamicina, y como tercer línea, que realmente no se usa mucho, se evalúan otras terapias, es la adición de la tobacuana, que la vamos a ver más tarde. En cuanto al esquema en el embarazo, el principal objetivo es disminuir el riesgo de transmisión vertical, así pudiendo evitar o reducir al menos el daño intraútero. En las primeras 18 semanas o primer trimestre, en donde nosotros hallamos una toxoplasmosis aguda en la embarazada, el tratamiento indicado es la espiramicina. No podemos dar pirimetamina con los esquemas mencionados previamente por el hecho de que la misma es teratogénica en ese primer trimestre. Pasadas las 18 semanas, sí vamos a utilizar el esquema pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico. Y en el último mes de tratamiento, o a partir de la semana 36 de gestación, se rota nuevamente a espiramicina, y esto está más asociado al riesgo que pueda presentar el neonato de Kernicterus neonatal, y esto en realidad se explica por el uso de la sulfadiazina, ya que la misma tiene una alta unión a proteínas y podría desplazar en el feto a la bilirrubina de su unión a la albúmina. Bueno, vamos a hablar ahora de la farmacoterapia contra la malaria. Para empezar, la malaria es una hemohistoparasitosis producida por las especies del género Plasmodium. Tenemos entre ellas a Plasmodium falciparum, responsable de la malaria grave, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale y Plasmodium malariae. Las dos primeras son las responsables de la mayoría de los casos por paludismo. Acá, como para que se den una idea de la relación de los casos que se ven en África con respecto a los que se ven en la región de las Américas. Es decir, la mayoría de los casos de malaria se concentran en el continente africano. Y recuerden que el paludismo en sí, globalmente, es la enfermedad infecciosa que mayor morbimortalidad trae, especialmente en niños menores de 5 años. Otra cosa más que podemos ver en el gráfico es que en la región de las Américas, a diferencia del continente africano, la especie responsable de la mayoría de los casos es Plasmodium vivax. Acá en Argentina se considera que es un país libre de paludismo, es decir, no hay casos autóctonos de malaria. Sí vemos nosotros casos importados. La vía de transmisión principal es el mosquito hembra Anopheles, y otras vías alternativas pueden ser, por ejemplo, la transplacentaria o por transfusiones sanguíneas. El ciclo biológico de la malaria es un poco complicado. Tenemos un huésped definitivo, que es el mosquito Anopheles, en donde se da la reproducción sexual. Este mosquito pica al huésped humano e inocula a los esporozoitos. Los esporozoitos tienen tropismo por el hígado. Acá se va a realizar la primera fase de reproducción asexual, que va a dar lugar a la liberación del torrente sanguíneo de merozoitos. Esta primera fase ocurre por una única vez. Recuerden que se llama fase hepática primaria. Hay algunos de especies de Plasmodium, como puede ser Plasmodium vivax o Plasmodium ovale, que generan formas latentes dentro de los hepatocitos llamados hipnozoitos. Los merozoitos liberados a la sangre tienen tropismo por los eritrocitos. Una vez que infectan a los eritrocitos, se diferencian a tromfosoditos, y son estos los que se van a dividir, replicar de forma sexual nuevamente para formar la estructura del esquizonte, que posteriormente se rompe y libera más merozoitos al torrente sanguíneo, que nuevamente vuelven a infectar a los eritrocitos. Tenemos entonces acá la fase asexual eritrocítica, que va a ocurrir repetidas veces en el huésped humano y que va a ser responsable de aumentar la carga parasitaria y, por otro lado, de las manifestaciones clínicas que vamos a ver. Algunas de estas especies pueden diferenciarse a gametocitos. Vamos a llamar a estas especies que forman parte de lo que sería la etapa sexual eritrocítica. Estos van a su vez, ser cuando otro mosquito de Anopheles pique al individuo, esta misma va a ingerir estas gametas
y va a poder entonces realizar la reproducción sexual. Es decir, estos gametocitos son importantes para perpetuar el ciclo biológico de la malaria. Las formas clínicas se dividen en dos, no complicada y complicada. La no complicada se describe como estos clásicos picos febriles precedidos por escalofríos y seguidos de una sudoración intensa y cansancio que coinciden justamente con la ruptura de los eritrocitos liberando los merozoitos. La forma complicada, en general, el responsable de la misma es Plasmodium falciparum, aunque puede devenir también de una no complicada. En las formas complicadas lo que vamos a ver es o bien deterioro del sensorio, postración, o una anemia grave, o convulsiones, síndrome de estrés respiratorio agudo, o shock, entre otros. Para lo que es el tratamiento, nosotros los fármacos los vamos a dividir en 3 grandes grupos, según cuál sea el blanco de acción en estas fases que yo les comenté anteriormente, y cuál es entonces el objetivo terapéutico de cada uno. El grupo 1 tiene como blanco de acción la fase eritrocitaria asexual, estos ciclos que veíamos en donde aumentaba la carga parasitaria. Así que los fármacos que estén dentro de este grupo, lo que van a hacer es justamente apaliar los síntomas clínicos que tenga el paciente al reducir la carga parasitaria. El grupo 2 tiene como blanco de acción tanto la fase eritrocitaria asexual como la fase hepática primaria. Entonces, este grupo, en realidad, su principal función es prevenir que las formas hepáticas primarias pasen al torrente sanguíneo e infecten los eritrocitos. Es decir, tienen una función de profilaxis. El grupo 3 va a tener como blanco de acción la forma eritrocitaria sexual, la forma hepática primaria y la forma hepática latente. Así que, por un lado, al tener como blanco las formas eritrocitarias sexuales, lo que va a evitar es que se formen entonces los gametocitos y que estos se transmitan al mosquito perpetuando el ciclo. Podríamos entonces cortar la transmisión. Al actuar también en la forma hepática primaria, también tendría un rol en lo que es la profilaxis, y por otro lado, al actuar en la forma hepática latente, lo que permite es la cura radical. ¿Qué significa la cura radical? Disminuir o eliminar al parásito del huésped humano, tanto las formas sanguíneas como aquellas presentes en los tejidos, en este caso el hígado. Recuerden que tanto Plasmodium vivax como Vale tienen estas formas latentes en el hígado y la única forma de erradicarlas es con los fármacos que estén dentro de este grupo. Bien, acá tenemos los nombres, ¿sí?, que vamos a ir de los fármacos que pertenecen a cada grupo, que vamos a ir mencionando. Como ven, en el grupo 1 hay muchísimos fármacos contra las formas asexuales, es decir, que van a utilizarse para lo que es la cura clínica. En el grupo 2 tenemos un solo grupo de fármacos, la tubacuna y el probonilo, que en realidad sean combinados. Y en el grupo 3 tenemos únicamente a la primaquina. Acá les dejo este cuadro como para que ustedes se den una idea de dónde actúan, y esto es más para que ustedes después lo utilicen para estudiar. Vamos a hablar entonces del primer grupo, que son los derivados de la artemisina. Tenemos para empezar 3 fármacos, el artesunato, el artemeter y la dihidroartemisinina. Los 3 comparten esta estructura que tienen un puente endoperóxido, ahí como ven en la imagen, que está con el círculo rojo. Y el mecanismo de acción es a través de daño oxidativo. ¿De qué forma este puente endoperóxido se rompe? A través del hierro que está presente en el grupo hemo de la hemoglobina. Recuerden que los parásitos tienen un consumo activo de hemoglobina en las formas eritrocitarias y de allí es que deviene este hierro. Entonces, al romperse ese puente endoperóxido, se genera un compuesto reactivo que es responsable de este daño. Por ello es que estos fármacos van a tener como blanco de acción aquellas formas que consuman hemoglobina. Entonces, entre ellas tenemos a la eritrocítica asexual y también sexual. Como dato de importancia, recuerden que este grupo de fármacos son los que más rápido reducen la carga parasitaria y por ende la mejoría clínica se da de forma más rápida. En cuanto a la administración, el artemeter se puede dar por vía oral, el artesunato por vía endovenosa y otras vías también disponibles son la intramuscular y la rectal. En cuanto a la distribución,
ambos atraviesan la barrera hematoencefálica y la placenta y tienen una vida media breve. ¿Esto qué significa? Que a pesar de ser muy eficaces para reducir la carga parasitaria, al tener una vida media breve, esto complica un poco los esquemas terapéuticos y por ello, en general, se combinan las artemisinas con otro fármaco antipalúdico de vida media más larga, ayudando entonces a, digamos, reducir la carga parasitaria de forma más efectiva y rápida. Se llama la terapia que combina artemisinas con otro fármaco, terapia combinada con artemisinas. En cuanto al metabolismo, tanto el artesunato como el artemeter tienen un primer paso hepático importante en donde se metabolizan por CYP y se activan a dihidroartemisinina. A su vez, también se van a metabolizar a metabolitos inactivos por CYP y por glucuronidación y se excretan por vía biliar. En cuanto a los efectos adversos, en general son bien tolerados por el tiempo y la dosis que se dan, pero pueden aparecer náuseas, vómitos, diarrea. También se han reportado casos de anemia, plaquetopenia, elevación de las transaminasas, anemia hemolítica autoinmune, síndrome de estrés respiratorio agudo e incluso prolongación del QT. Pero la realidad es que son efectos adversos bastante poco frecuentes. En cuanto a las contraindicaciones, están contraindicados si hay hipersensibilidad en niños menores de 5 kilos y en lactantes menores de 6 meses. En el embarazo son categoría C y no se recomiendan utilizar en el primer trimestre, ya que se vieron estudios en animales donde había cierta embriotoxicidad, así que se prefiere evitar. En cuanto a los derivados quinolínicos, tenemos a la cloroquina. El mecanismo de acción de la cloroquina es el daño oxidativo, también al igual que las artemisinas, pero en este caso al interferir con la detoxificación del grupo hemo. ¿Por qué? Porque se une a este grupo hemo que imposibilita que el mismo forme el complejo llamado hemozoína, que es la forma que tiene el parásito de detoxificar al grupo hemo. Por ende, la cloroquina también es útil en las formas eritrocitarias, en este caso asexuales y sexuales únicamente en la especie Plasmodium vivax. Es importante también saber que hay especies de Plasmodium falciparum que tienen cierta resistencia a la cloroquina y que por ello se utilizan otros fármacos. En cuanto a la administración, se da por vía oral, tiene una buena absorción, también se puede dar intramuscular y endovenosa también, no lo puse ahí. La distribución, sepan que es una base débil, se une a la glicoproteína ácida, tiene un alto volumen de distribución y una vida media larga de 30 a 60 días. Se va a metabolizar por CYP a nivel hepático a metabolitos activos y se va a excretar por vía renal. Como efectos adversos lo que tiene es que pueden dividirse según si sea por vía oral o por vía endovenosa. Igual recuerden algo que está acá, que los efectos adversos son dosis y tiempo dependiente. Por lo general, con la dosis que nosotros damos para la malaria y por el tiempo que damos la cloroquina, no suelen aparecer los efectos adversos que ahora vamos a ver que se dan a largo plazo. Pero bueno, yo los voy a mencionar igual. Por un lado tenemos que generan prurito, urticaria, exacerbación de la psoriasis, pueden generar malestar abdominal, tiene también deja un sabor amargo, náuseas, vómitos, puede generar cefalea, mareos, visión borrosa, alteraciones en el sistema nervioso central como disforia, agitación, ansiedad. Y a largo plazo se vio en la piel la decoloración de uñas, mucosas, pelo, erupciones liquenoides, pueden generar a nivel cardiovascular hipotensión, se vio también cambios en el electro, como puede ser, por ejemplo, la prolongación del QT, la miopatía y la neuropatía periférica fueron también reportadas y en pacientes predisponentes puede generar hipoacusia y la retinopatía irreversible también en pacientes con ciertos factores de riesgo y de nuevo recuerden a dosis altas y por tiempo prolongado. También pueden generar convulsiones. Por vía endovenosa, que ya les digo, no es la forma de administración más usual, pero puede pasar, si se da por infusión rápida, puede aparecer hipotensión, depresión miocárdica, paro cardiorrespiratorio y también pueden aparecer convulsiones. Como contraindicaciones tenemos la epilepsia, la miastenia gravis, la psoriasis, y hay que tener precaución en pacientes que presenten hepatopatía,
falla renal o déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En cuanto a las interacciones, me pareció importante mencionar que inhibe al CYP2D6. La primaquina es otro de los fármacos que es bastante importante. Como mecanismo de acción va a generar metabolitos oxidativos que van a interferir a su vez con la cadena de transporte de electrones. Como blanco de acción tiene entonces un espectro más amplio, que es la etapa hepática primaria y la etapa hepática latente también, así como también la eritrocítica sexual. Como dato de importancia entonces, y por estos blancos de acción, es que se utilizan la cura radical en el caso de Plasmodium vivax y ovale, debido a que quedan estas formas latentes, y también se utiliza con funciones gametocidas en Plasmodium falciparum. En cuanto a la farmacocinética, la administración se da por vía oral, tiene una buena absorción, se distribuye de forma amplia, tiene una vida media de 7 horas, tiene un extenso metabolismo hepático por CYP y por MAO, y se elimina casi al 100% modificado por vía renal. En cuanto a los efectos adversos, puede generar náuseas, vómitos, diarrea. Puede generar también metahemoglobinemia por este estrés oxidativo que genera, que puede presentarse como una cianosis en algunos casos. Y se vio debido a en los pacientes que tienen el déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que genera altos niveles de metahemoglobinemia y se asocia a hemólisis. Y el riesgo de hemólisis en estos pacientes es mucho mayor que con cualquier otro fármaco. Por ello, en algunos casos se dosa la actividad de esta enzima. Acá no se realiza realmente de rutina en todos los pacientes que van a recibir primaquina, pero sepan que en algunos casos se puede dosar y que en caso de que la actividad de esta enzima esté baja, se debe modificar la dosis. Pero bueno, todos reciben las pautas de alarma para lo que sería la hemólisis, que es, bueno, la orina de color oscuro, el dolor abdominal, la ictericia. Y bueno, por otro lado, tenemos como efectos adversos la agranulocitosis, la hipertensión, las arritmias. Y como contraindicaciones tenemos el embarazo. ¿Por qué? Porque en el embarazo yo no puedo determinar la actividad de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en los fetos. Tampoco se da a lactantes menores de 6 meses, a pacientes con lupus, artritis reumatoidea o cualquier enfermedad que tenga un riesgo de tener un recuento de neutrófilos bajos, y tampoco con el uso concomitante de fármacos mielosupresores o asociados a hemólisis. En cuanto a otros derivados quinolínicos, nosotros habíamos mencionado primero la cloroquina. Acá tenemos a las quininas, la quinina y la quinidina. La quinidina es más potente, pero más tóxica que la quinina. Y la mefloquina. El mecanismo de acción para ambas es similar al de la cloroquina, solo que realmente en general son más tóxicos y menos efectivos, por lo que en realidad se dan tienen ciertas indicaciones específicas. En cuanto al blanco de acción, van a actuar frente a las formas eritrocíticas asexuales y en el caso de las quininas también frente a la forma sexual en Plasmodium vivax. Como dato importante, entonces se utilizan ambos para la malaria resistente y en el caso de las quininas también se utilizan en embarazo y en lactantes. La mefloquina también se puede utilizar en la quimioprofilaxis. Ambos se administran por vía oral, las quininas también por vía intramuscular. Ambas tienen una amplia distribución, las quininas son una base débil, al igual que la cloroquina. La mefloquina es liposoluble, tiene una vida media muy larga, entre 13 a 24 días. Se metabolizan por CYP3A4, en el caso de las quininas, a metabolitos activos, y se excretan por vía renal las quininas y biliar la mefloquina. En cuanto a los efectos adversos, bien, las quininas tienen una tríada que se caracteriza por tener sinconismo, hipoglucemia e hipotensión. El sinconismo, a su vez, es un cuadro clínico que presenta tinnitus, hipoacusia de tonos altos, alteraciones visuales, cefalea, disforia, náuseas, vómitos e incluso hipotensión postural. La hipoglucemia es frecuente de ver también. Esto se debe a una estimulación de las células beta pancreáticas y se da particularmente en embarazadas, especialmente durante el último trimestre. Y bueno, la hipotensión quizás es más raro de ver, quizás asociada a una infusión endovenosa rápida, por ejemplo.
Otros efectos adversos que se pueden ver es el de, bueno, dolor abdominal, diarrea, puede haber también rash, sudoración, puede tener alteraciones electrocardiográficas, pero esto es en general cuando los niveles plasmáticos son altos, o sea, dosis elevadas, y más que nada con la quinidina, que dijimos que era la más tóxica, y también puede haber hemólisis por hipersensibilidad. La mefloquina tiene en su prospecto, la FDA puso como un warning, una caja negra, en donde avisa sobre los síntomas neuropsiquiátricos de la misma, como pueden ser la psicosis, la depresión, las convulsiones, puede alterar la capacidad también de concentración o de memoria, y también puede generar malestar abdominal y alteraciones electrocardiográficas como son la prolongación del QT. ¿Cuándo está contraindicado? Las quininas, cuando tengamos hipersensibilidad, también incluso por este riesgo de hemólisis, en la neuritis óptica, en el tinnitus, en los pacientes que tengan alteraciones de la conducción y embarazadas durante el último trimestre del embarazo, si bien antes sí se pueden indicar. Y la mefloquina en todo paciente que tenga patología psiquiátrica, epilepsia o arritmias. La tobacuona es el último fármaco que vamos a ver de la malaria. El mecanismo de acción, básicamente, la tobacuna es un análogo de la coenzima Q, que es necesaria de lo que son los pasos enzimáticos para la producción de pirimidinas, así que la síntesis de la misma se ve inhibida, y también altera entonces la formación del potencial de membrana necesario para la fosforilación oxidativa, así que también bloquea el transporte de electrones. Se combina siempre con proguanilo, ¿bien? Que es otro fármaco que lo que hace es potenciar la toxicidad mitocondrial. El blanco de acción es de las formas eritrocíticas asexuales y hepáticas primarias. Se utiliza como quimioprofilaxis y en la malaria resistente. La administración es por vía oral, lenta, que puede aumentar igual la absorción con las comidas y bastante variable. Es altamente lipofílica, tiene una alta unión a proteínas, se va a metabolizar por vía hepática y tiene circulación enterohepática y se excreta por vía biliar. El proguanilo, a diferencia de la tobacuona, por vía renal. Los efectos adversos: es bien tolerada en general la tobacuona, puede llegar a generar dolor abdominal, náuseas, vómitos, cefalea, exantema, incluso elevación de las transaminasas, y está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal, embarazo y niños menores de 5 kilos. Ahora, en cuanto a los esquemas sugeridos, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta primero es básicamente cuál es la especie infectante, porque acá, si nosotros tenemos la sospecha, por ejemplo, que es Plasmodium falciparum, el tratamiento es otro. La clínica, si es una malaria complicada o no complicada, para ver por ejemplo, qué vía de administración elegimos, y si es susceptible a los fármacos que vamos a dar. Obviamente preguntar si el paciente recibió ya terapia para paludismo. Entonces, nosotros vamos a dividir el tratamiento en si tiene signos de alarma o si no los tiene. El paciente sin signos de alarma, si nosotros sospechamos de que es por Plasmodium vivax, vamos a administrar cloroquina como objetivo de reducir la parasitemia y lograr la cura clínica, y la primaquina con el principal objetivo de generar la cura radical. Si la malaria se da por Plasmodium falciparum, se utilizaría el esquema de artemeter-lumefantrina. La lumefantrina es el fármaco que se añade a las artemisinas, que tiene vida media más larga, para potenciar entonces el efecto. El artemeter-lumefantrina, esa combinación se daría obviamente para lograr la cura clínica al reducir rápidamente los niveles del parásito en sangre, y se da una dosis única de primaquina con el fin de que sea gametocida. Cuando hay signos de alarma, nosotros vamos a pasar rápidamente a artesunato por vía endovenosa hasta que el paciente tolere la vía oral. O sea, como ven, estamos usando uno de los fármacos más potentes y por vía parenteral, para que rápidamente disminuyan los síntomas. Y luego se pasa una vez que tolera la vía oral, a los esquemas mencionados previamente, según la especie. En cuanto a la quimioprofilaxis, recuerden que ningún fármaco va a reemplazar las medidas de protección personal, como lo son el repelente o la ropa adecuada. Tampoco ningún antipalúdico brinda una protección completa. Recuerden que ninguno de los antipalúdicos mencionados son activos frente a los esporozoitos, así que en realidad
ninguno es 100% preventivo de la infección. Lo que nosotros estamos tratando con la quimioprofilaxis es de evitar que se desarrollen formas más graves de la malaria. Y no se van a prescribir a todos los individuos que viajen a zonas de transmisión de malaria, sino que se va a tener en cuenta el riesgo que vaya a tener ese paciente, si va a estar en una zona en donde puede acceder a un sistema de salud o si va a estar aislado en una selva sin poder, acceder al sistema, cuáles son las comorbilidades de este paciente que puedan agravar el cuadro. Y otro concepto que tienen que llevarse es la profilaxis causal o supresora. Cuando hablamos de causal es porque el quimioterápico que se utilice va a ser activo frente a las formas hepáticas primarias, previniendo que el parásito acceda a los eritrocitos. Y por otro lado, tenemos la profilaxis supresora, en donde los fármacos son activos frente a las fases eritrocíticas asexuales. Bueno, los mencionados por la guía del paludismo de acá de Argentina son estos 4 que se utilizan: la mefloquina, la doxiciclina, la tobacuna proguanilo y la primaquina. Los primeros 3 son activos frente a Plasmodium falciparum, mientras que el último lo es para Plasmodium vivax. La mefloquina se da de forma semanal, mientras que los otros 3 se dan diariamente. La mefloquina debe iniciarse 2 semanas antes para que alcance los niveles plasmáticos necesarios, y los últimos 3 se pueden dar 1 o 2 días antes. Durante el viaje, los pacientes van a seguir tomando la quimioprofilaxis, y cuando lleguen del viaje, en el caso de que estén tomando mefloquina o doxiciclina, van a mantener la quimioprofilaxis hasta 4 semanas posterior al viaje. Esto es debido a que tanto la mefloquina como la doxiciclina actúan frente a las formas eritrocíticas asexuales. Entonces, hay que esperar, si se llegó a infectar el paciente con malaria, que pase esa primera etapa hepática primaria hasta que se formen las etapas eritrocíticas asexuales y que estos fármacos tengan eficacia. Mientras que la tobacuna proguanilo o la primaquina, como son eficaces frente a las formas hepáticas primarias, no es necesario darlos por tanto tiempo, se dan hasta 7 días posterior al viaje. La mefloquina y la doxiciclina están disponibles en nuestro país, y la tobacuna proguanilo y la primaquina no lo están. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de la farmacoterapia contra la leishmaniasis. La leishmaniasis es un grupo de enfermedades producida por los protozoarios del género Leishmania. Leishmania abarca a varias especies, estas a su vez clasificadas en distintos complejos. Entre ellos menciono el complejo de leishmaniasis mexicana, amazonensis, brasiliensis, donovani. Cada complejo, tiene a su vez atribuidos ciertas formas clínicas de la enfermedad. En cuanto a la vía de transmisión, la forma principal es la vectorial, mediado por el flebótomo. Y estos que ven acá son los reservorios. Los roedores son los reservorios principales de la leishmaniasis tegumentaria, mientras que el perro doméstico es uno de los reservorios de la leishmaniasis visceral. En cuanto al ciclo biológico, recuerden que el flebótomo inocula la forma de promastigote del parásito en el huésped humano. La misma infecta a los macrófagos, en donde se diferencia a mastigote. Allí se divide, y una vez que replica, se elisa esas células, se liberan a mastigotes al torrente sanguíneo, que invaden e infectan otras células. Después este huésped humano es nuevamente picado por el flebótomo, perpetuando así el ciclo biológico. En cuanto a las formas clínicas, podemos dividirlas en 2, una forma tegumentaria y una forma visceral. La forma tegumentaria está entonces formada por la forma cutánea, que en general se presenta como una lesión ulcerada, y la mucocutánea, que además del compromiso de la piel, tiene compromiso de mucosas, particularmente la región centrofacial. Y la forma visceral, también conocida como enfermedad de Kala-Azar, se presenta clásicamente con fiebre, hepatoesplenomegalia, linfadenopatías, pérdida de peso, citopenias. En cuanto al tratamiento, ¿a quiénes vamos a tratar? Bueno, esto va a depender de la forma clínica y de la gravedad de la presentación. En general, la forma mucocutánea y visceral se tratan. En cuanto a la cutánea, puede autolimitarse, pero muchas veces deja cicatrices deformantes. Por eso puede también, hay opciones para el tratamiento de la misma. ¿Qué buscamos nosotros con el tratamiento? Básicamente la cura clínica, es decir, vamos a tratar los síntomas y signos que presente ese paciente, y pocas veces nosotros logramos
que haya una ausencia del parásito tras un PCR o un cultivo. Es decir, esto es bastante excepcional. En general persiste. En cuanto a los fármacos que podemos utilizar, tenemos varios. Acá vamos a mencionar a los antimoniales, a la anfotericina B y a la miltefosina. En cuanto a los antimoniales, tenemos dos, el antimoniato de meglumina y el estivogluconato de sodio. El mecanismo de acción no se conoce muy bien, pero sí podemos decir que son profármacos. El antimoniato pentavalente, como están formulados, se reducen y activan a antimonio trivalente, que es una forma bastante tóxica que termina comprometiendo diferentes rutas metabólicas, como el metabolismo de la glucosa, la beta-oxidación de ácidos grasos, así como también comprometiendo el sistema redox, teniendo como diana a la tripanotiona reductasa. Y bueno, las sales de antimonio son en realidad la primera línea para tanto la forma visceral como la forma, acá puse cutánea, pero es para la forma tegumentaria de la enfermedad. Y se vio bastante resistencia al uso de las sales de antimonio. En cuanto a la administración, se dan a dar por vía parenteral, no oral. Pueden darse por vía endovenosa o por vía intramuscular, incluso intralesional. En cuanto a la distribución, el antimonio trivalente se va a concentrar en los tejidos y se va a liberar de forma lenta. Por eso también decimos que tiene una eliminación bifásica lenta. Y en cuanto a la excreción, es renal. En cuanto a los efectos adversos, tenemos por un lado anorexia, dolor abdominal, vómitos, artralgias, mialgias, episodios de pancreatitis se han reportado, prurito y rash a nivel de la piel, mielosupresión, alteraciones en el electrocardiograma, hepatotoxicidad y también polineuropatía. Está contraindicado el uso de sales de antimonio en el embarazo, pacientes que presenten falla renal y alteraciones de la conducción cardíaca, así como también pacientes mayores de 50 años, porque los efectos adversos en general tienen una mayor incidencia a mayor edad. En cuanto a la miltefosina, es un análogo de la fosfocolina. En cuanto a su mecanismo de acción, lo que realizaría es desencadenar la apoptosis, y esto está asociado al metabolismo de los fosfolípidos de la membrana. Se aprobó para lo que es la forma cutánea de la enfermedad y también para la leishmaniasis visceral, teniendo una eficacia similar, un poco menor, a la anfotericina B. Se administra por vía oral y es de hecho el único fármaco aprobado para la enfermedad que se pueda administrar por vía oral, y esto es un dato de relevancia. Se va a distribuir con una vida media de 30 días, es muy liposoluble. En cuanto a los efectos adversos, se presenta vómitos, diarrea, aumento de transaminasas y de creatinina, y está, al igual que los antimoniales, contraindicado para el embarazo. De hecho, se recomienda utilizar anticonceptivos hasta 5 meses posterior a haber finalizado el tratamiento con miltefosina. En cuanto a la anfotericina B, tenemos dos formulaciones que se utilizan, la anfotericina B desoxicolato y la anfotericina B liposomal. Ustedes ya tienen un teórico subido en el que se explica y se desarrolla este fármaco, así que no voy a dar muchos detalles. Sí recuerden que se da por vía parenteral, también endovenosa, infusión endovenosa lenta, eso ténganlo en cuenta. Se dice que tiene una alta eficacia para el tratamiento de la leishmaniasis, pero que el costo es alto, particularmente el de la anfotericina B liposomal, que es de muy difícil acceso, pero es en realidad la más recomendada dentro del tratamiento. Y está aprobada para todas las formas clínicas, la tegumentaria y la visceral. Ahora, cuando nosotros vamos a elegir utilizar la anfotericina B en vez de utilizar, por ejemplo, las sales de antimonio que dijimos que son la primera línea de tratamiento. Bueno, cuando el paciente sea VIH positivo, cuando tengamos una paciente embarazada, cuando haya falla renal, hepática, cardíaca, cuando el paciente tenga menos de 1 año o más de 65, cuando tenga clínica grave que lo obligue a estar internado en la UTI, como puede ser que haya tenido un episodio de sepsis o de un síndrome hemofagocítico, que haya presentado reacciones adversas a los antimoniales o una falla terapéutica. Ahora, cuando nosotros daríamos directamente de entrada la anfotericina B liposomal, porque en todos estos casos uno inicialmente quizás, no en todos, pero en algunos de ellos intentaría iniciar con la anfotericina B desoxicolato. Pero hay casos en donde vamos a iniciar de entrada con la liposomal.
Esta, recuerden que tiene mucho menos incidencia de lo que es nefrotoxicidad y permite que entonces la infusión a pasar, la dosis a pasar durante el día, sea en un periodo mucho más breve de tiempo. Y esto nos permitiría a largo plazo quizás acortar los días de tratamiento. Piensen que el paciente que reciba anfotericina B va a estar hospitalizado por administrarse por vía parenteral y por todos los efectos adversos que se pueden dar durante la terapia. Entonces, los que marqué en celeste, la falla renal, hepática cardíaca, los extremos de la vida y aquellos pacientes con esta clínica grave, particularmente esa mencionada, y obviamente efectos adversos que se hayan presentado a los otros fármacos, recibirían inicialmente la anfotericina B liposomal. Los otros podrían recibir inicialmente la anfotericina B desoxicolato. En cuanto a los esquemas sugeridos, esto es un pantallazo muy general, como para que tengan una idea. Entonces tenemos la leishmaniasis tegumentaria y la visceral. La primera línea de la tegumentaria son las sales de antimonio. Lo que variaría entre la cutánea y la mucocutánea son los días. La cutánea 21 días, la mucocutánea 28 días y como segunda línea se dejaría reservada la anfotericina B. La miltefosina está aprobada para lo que es la leishmaniasis cutánea. Y bueno, ahí puse que está sugerida en las últimas directrices de la OMS. En cuanto a lo de la leishmaniasis visceral, la primera línea de tratamiento también son las sales de antimonio, en este caso dado entre 20 y 40 días, y en algunos países la primera línea es en realidad la anfotericina B. Recuerden que generalmente se recomienda la liposomal, pero que no siempre está disponible. Por otro lado, la miltefosina está aprobada para todas para las formas cutáneas y viscerales, pero acá en Argentina realmente, por lo menos lo que decía la última guía de leishmaniasis, era que no había mucha experiencia. Entonces, la verdad es que lo que se usa es o las sales de antimonio o la anfotericina. Pero bueno, sepan que la miltefosina está. Esta es la bibliografía que utilicé para esta primera parte, así que bueno, gracias por su atención y nos estamos viendo en la segunda parte. Parte del teórico en el que hablamos de la farmacoterapia contra los parásitos. En esta parte del video vamos a ver a los protozoarios intestinales, a los helmintos y a los artrópodos. Vamos a empezar con la farmacoterapia contra los protozoarios intestinales. Vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos a los protozoarios móviles, como Giardia lamblia y Entamoeba histolítica. Giardia lamblia es un protozoario que tiene una distribución cosmopolita, afecta principalmente a niños y genera cuadros de diarrea crónica asociado a un síndrome malabsortivo. En cuanto a Entamoeba histolítica, realmente tiene una baja prevalencia en nuestro país, genera cuadros de colitis, de disentería y tiene formas extraintestinales en las cuales afecta principalmente al hígado generando abscesos. Por otro lado tenemos a los coccidios intestinales, entre ellos Isospora, Ciclospora y también Cryptosporidium. Estas tres especies se caracterizan por generar infecciones en pacientes inmunodeprimidos, como por ejemplo pacientes HIV positivos con un recuento de CD4 bajo y generar cuadros de diarrea crónica en los mismos. También pueden generar cuadros de diarrea aguda en inmunocompetentes. Cryptosporidium es el agente más prevalente en las diarreas crónicas en pacientes HIV positivos. Y esto tiene que ver más que nada con el hecho de que tiene la capacidad de producir o de transmitirse de forma interhumana. Bien, ¿cuál es el tratamiento de estos protozoarios? Giardia lamblia, el tratamiento de primera línea es el metronidazol, aunque como alternativa se puede utilizar la nitazoxanida. Entamoeba histolítica se puede tratar también con metronidazol. Isospora o ciclospora pueden ambas tratarse con trimetoprim sulfametoxazol. Y Cryptosporidium se puede tratar con nitazoxanida. La eficacia se vio documentada únicamente en pacientes inmunocompetentes infectados por Cryptosporidium, no así pacientes inmunodeprimidos.
En ellos, nuestros objetivos terapéuticos sería restablecer la inmunidad en un primer momento antes que, dar este antiparasitario. En cuanto a el metronidazol y la trimetroprima sulfametoxazol, ya tienen teóricos subidos en el módulo 1, así que ahora vamos a hablar únicamente de la nitazoxanida. La misma tiene como mecanismo de acción interferir con las piruvato-ferredoxin oxidorreductasas, bloqueando lo que es el transporte de electrones y el metabolismo energético. El blanco de acción son los protozoarios que acabamos de mencionar y también algunos helmintos. Tiene como usos entonces los que ya dijimos, la giardiasis y la criptosporidiasis en inmunocompetentes. Se va a administrar únicamente por vía oral, rápidamente se hidroliza a su metabolito activo y tiene una unión a proteínas del 100%. Se va a metabolizar a nivel hepático por glucuronidación y se excreta por vía renal y biliar. Los efectos adversos documentados fueron las náuseas, los vómitos, mareos incluso, y coloración verde de la orina. En el embarazo es categoría B. Bueno, vamos a empezar a hablar de la farmacoterapia contra helmintos. Antes, mencionar las principales enfermedades que tenemos por los mismos. Tenemos 3 grupos de helmintos, los nematodes, los estodes y los trematodes. Los nematodes intestinales son los responsables de la ascariasis, Ascaris lumbricoides, oxiuriasis por Enterobius vermicularis, la suncinariosis por las suncinarias, estrongiloidosis por Strongyloides estercolaris y la trichuriasis. Los tisulares causados por generan la triquinelosis por Trichinella spiralis y la toxocariosis por Toxocara canis o cati. Los estodes intestinales tenemos a las teniasis causadas por Taenia solium y Taenia saginata y la himenolipiasis por Hymenolepis nana. De los tisulares tenemos la hidatidosis por Echinococcus granulosus y la cisticercosis producida también por Taenia solium. Dentro de los tematodes tenemos a la fasciolosis producida por Fasciola hepática y la esquistosomiasis por Schistosoma manzoni. Dentro de los fármacos a utilizar tenemos al grupo de los benzimidazoles. Tenemos, entre ellos está el mebendazol y el albendazol. Tienen varios mecanismos de acción. Por un lado inhiben la polimerización de la tubulina al unirse a la beta-tubulina del parásito. Tienen mucha afinidad por esta más que por la beta-tubulina de las células del huésped humano. Inhiben también la fumarato reductasa mitocondrial, reducen el transporte de glucosa y generan un desacople de la fosforilación oxidativa. En cuanto a la administración, ambos se van a dar por vía oral. El mebendazol lo que tiene es que no se absorbe mucho, sino que queda más que nada concentrado a nivel del lumen del tubo digestivo. Mientras que el albendazol se absorbe y de hecho tiene una mejor absorción cuando se da con alimentos ricos en grasa. En cuanto a la distribución, como decíamos, el mebendazol concentra más que nada a nivel intestinal, mientras que el albendazol tiene una distribución amplia a nivel sistémico y acumula bien en los quistes hidatídicos. En cuanto al metabolismo, ambos se metabolizan por vía hepática, el mebendazol por CYP a metabolitos inactivos y el albendazol por vía tanto hepática como intestinal se va a metabolizar a un metabolito activo, que es de hecho el responsable de su acción a nivel sistémico, que es el sulfoxio de albendazol. Se van a excretar por orina y el mebendazol también por vía biliar. En cuanto a los efectos adversos, la realidad es que son bien tolerados cuando se administran en cursos cortos, que es en la mayoría de los tratamientos, pero pueden generar náuseas, vómitos, diarrea, anorexia, mareos. El albendazol, cuando se administra, por ejemplo, en cursos un poco más prolongados, por ejemplo para la hidatidosis o para la cisticercosis, puede generar hepatotoxicidad, mielosupresión, alopecia. En cuanto a las interacciones, el albendazol va a inducir su propio metabolismo y la biodisponibilidad de este fármaco va a aumentar cuando se coadministra con corticoides y praziquantel. El uso de corticoides es usual asociado al albendazol, por ejemplo, para tratar la triquinosis o bien para tratar la cisticercosis. En el embarazo son ambos categoría C, esto es importante, por lo general evitamos utilizar estos fármacos durante el embarazo, pero valorando riesgos y beneficios podrían llegar a utilizarse durante el segundo y el tercer trimestre. En cuanto a los usos, el mebendazol se reserva para lo que son los nematodes intestinales, exceptuando la estrongiloidosis, que ahora vamos a ver cuál es el fármaco de primera línea, y el albendazol
Se utiliza también para nematodes intestinales y también para los tisulares, como acabamos de mencionar, la triquinosis. También es primera línea en la neurocisticercosis y también en la cisticercosis en general. La ivermectina es este otro fármaco que vamos a ver. Tiene como mecanismo de acción la unión a canales activados por glutamato, aumentando de esta forma la conductancia del cloro y generando una hiperpolarización de la membrana y dando como resultado una parálisis tónica o flácida. También interactúa con receptores de GABA en mamíferos. Para mencionar, quiero agregar, la parálisis flácida se da a nivel más que nada de la hipofaringe de los segmentos, y lo que hace es que impide que estos se puedan alimentar. Se va a administrar por vía oral, pero también hay formulaciones tópicas en crema y lociones. Tiene una distribución amplia, se va a metabolizar por CYP3A4 de forma extensa y tiene una vida media de días, y se va a excretar por orina y también por vía biliar. En cuanto a los efectos adversos, encontramos náuseas y vómitos, dolor abdominal, la reacción de tipo Masotti cuando se administra para el tratamiento de la oncocercosis, una enfermedad que no se ve acá en nuestro país, pero que es inmunomediada y causada en realidad por la reacción del sistema inmune frente a los parásitos muertos al haber administrado la ivermectina, generando entonces un cuadro clínico que se caracteriza por presentar prurito, adenopatías, fiebre, puede haber taquicardia, puede haber hipotensión. Y otra cosa que se ha descrito con la ivermectina es fenómenos de neurotoxicidad, como por ejemplo somnolencia. Está contraindicado en el embarazo, es categoría C, también en la lactancia y en niños que pesen menos de 15 kilos. Aunque esta última contraindicación ahora realmente está puesta en duda, se podría llegar a utilizar en esta población la ivermectina en algunos tratamientos. ¿Para qué se utiliza? Entonces, para nematodes y ectoparásitos. Específicamente dentro de los nematodes, la estrongiloidosis, que es de hecho primera línea de tratamiento, y dentro de los ectoparásitos, para lo que es la escabiosis o sarna. El praziquantel es otro de los fármacos muy utilizados para lo que es el tratamiento de la enmintiasis. El mecanismo de acción es el aumento del influjo de calcio en los helmintos adultos, no tiene mucha actividad contra los helmintos jóvenes y genera entonces, por este influjo de calcio, una parálisis espástica. Además, también genera una vacuolización de la superficie del helminto, exponiendo de esta forma antígenos ocultos, que van a llevar obviamente a reacciones de hipersensibilidad. En cuanto a la administración, se va a dar por vía oral, va a concentrar en hígado y riñones y pasa a barrera hematoencefálica. En cuanto al metabolismo, es hepático por CYP y se excreta por orina y por vía biliar. En cuanto a las interacciones, baja su biodisponibilidad cuando se administra con corticoides. Y en cuanto a los efectos adversos, se presenta dolor abdominal, somnolencia. De hecho, se trata de evitar administrar en pacientes que requieran, por ejemplo, para lo que es lo laboral, tareas donde implique cierta concentración. Y como efectos adversos indirectos, los antes mencionados eran efectos directos del fármaco. En cuanto a los indirectos, mediado por un mecanismo muy similar al explicado recientemente que sucede con la ivermectina, es decir, estos antígenos que se expresan ahora en estos parásitos muertos producto del fármaco son los responsables de generar una reacción inmunomediada que genera, en este caso, también fiebre, prurito, artralgias, mialgias. Cuando se utiliza el praziquantel en la neurocisticercosis, se vio también meningismo, convulsiones. Está contraindicado en lo que es la cisticercosis ocular, porque debido también a una reacción inmune, puede generar ceguera. Se utiliza para trematodes y cestodes. Es de hecho primera línea en la esquistosomiasis, en la teniasis y en la himenolipiasis. Puede utilizarse para la cisticercosis. En el embarazo es categoría B. En cuanto al pamolato de pirantel, realmente acá no se utiliza mucho. Su mecanismo de acción es la apertura del canal catiónico que induce la activación del receptor nicotínico en la placa neuromuscular del parásito, inhibe también la acetilcolinesterasa y todo esto genera una parálisis espástica.
La administración va a ser por vía oral, tiene realmente poca absorción, entonces queda la mayoría concentrada a nivel intraluminal y se excreta por heces. En cuanto a los efectos adversos, los reportados son cefalea, mareos, fiebre, un rash. Está contraindicado frente a antecedentes de hipersensibilidad y es una alternativa a lo que es la ascariasis, la uxuriasis y es efectivo también contra las uncinarias. En cuanto al embarazo, es categoría C. Bueno, vamos a hablar ahora de la farmacoterapia contra los ectoparásitos. Vamos a mencionar a Sarcoptes scabiei, que es el agente responsable de la escabiosis o sarna, y a Pediculus capitis, que es básicamente el piojo que infecta a nivel del cuero cabelludo. Este agente básicamente lo que hace es la hembra de este parásito va a infectar y va a colonizar lo que es la epidermis del huésped humano y va a ir generando galerías en donde va a ir poniendo los huevos. Esto es lo que genera mucho prurito y las lesiones características que vemos en la escabiosis y es la verdad muy contagiosa. Según la edad podemos quizás ver diferentes topografías de estas lesiones. En cuanto entonces a Pediculus capitis, como coloniza el cuero cabelludo, en general vemos fenómenos de rascado también y también tiene una alta contagiosidad. Otros ectoparásitos pueden ser Pediculus corporis, que es el piojo que coloniza más que nada lo que es la ropa del ser humano, y Ptirus pubis es el piojo que se localiza por lo general en el área púbica. También tenemos la miasis. Bueno, dentro de los fármacos, el que vamos a únicamente mencionar es la permetrina, que pertenece al grupo de los piretroides sintéticos y como mecanismo de acción lo que hace es bloquear la corriente de los canales de sodio, generando una parálisis espástica. Se administra de forma tópica en crema y menos del 2% absorbe a nivel sistémico. Se metaboliza por hidrólisis lo que se haya absorbido y se excreta por orina. En cuanto a los efectos adversos de la aplicación tópica, genera ardor, quemazón, eritema, entumecimientos, incluso parestesias. Y está contraindicado frente a antecedentes de hipersensibilidad y a niños menores de 2 meses. En cuanto a los usos, formulado al 1% es pediculicida y formulado al 5% es escabicida. En el embarazo es categoría C. En cuanto al tratamiento de estas dos enfermedades, tenemos por un lado la escabiosis, que yo voy a tratar tanto el caso índice como los convivientes y de forma simultánea. Por un lado, yo lo que tengo que hacer es muy importante lavar la ropa personal y de cama, o bien, si no se va a lavar, guardar en bolsas por lo menos por 3 días. El tratamiento sintomático del prurito también debería realizarse, así como también tratamiento de las posibles sobreinfecciones bacterianas en las lesiones, y como tratamiento farmacológico tenemos a la ivermectina y a la permetrina al 5%. La ivermectina se va a utilizar por vía oral y en 2 tomas. ¿Por qué en 2 tomas? Porque no es efectiva frente a los huevos de este parásito, así que lo vamos a dar el día 0 y el día 15. La permetrina se va a aplicar de forma tópica, en niños son 3 aplicaciones por el mismo motivo que se aplica 2 tomas de la ivermectina, así que el día 0, 5 y 10 aplicamos la permetrina al 5%. En cuanto a la pediculosis, debiésemos también lavar la ropa personal y de cama y hacer una extracción diaria del parásito y de las liendres, que son los huevos, con un peine de dientes finos. En cuanto a lo farmacológico, se podría utilizar lociones con permetrina al 1%, ivermectina al 0,5% o dimeticona. La dimeticona es un agente físico que lo que haría es asfixiar al parásito. La permetrina tendría también 2 aplicaciones, el día 0 y 7, la ivermectina una única dosis y la dimeticona también se deberían hacer 2 aplicaciones. Bueno, eso fue todo. Esta es la bibliografía que utilicé para hacer esta segunda parte. Y muchas gracias por su atención.